Muchos pensadores han intentado explicar el origen del mal. Para algunos, el mal siempre ha existido porque, a su modo de ver, el bien solamente puede resaltarse en contraste con el mal. Existiría algo así como un equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal, como el yin y el yang. En la mitología griega, el mal surgió cuando Pandora abrió una caja que contenía todos los males de este mundo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del origen del mal? Lo estudiaremos en esta lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente. Les habla el pastor Esteban Díaz. Ya estoy con mi Biblia en mano para poder repasar una vez más la lección. Ahora estamos comenzando un nuevo trimestre que nos va a acompañar hasta fines de año y ya tengo acá mi lección de Escuela Sabática. Si ustedes ya la tienen también en sus manos, seguramente la estuvieron estudiando y está bastante buena. El autor de esta lección es el pastor Alberto Tim, que es proveniente de Brasil. El pastor Alberto Tim ha trabajado en Sudamérica en el área de educación teológica, en el SALT, y también trabaja actualmente en la Asociación General en el Instituto de Investigación Bíblica. Así que es un erudito en el tema y va a estar enseñándonos y acompañándonos hablando acerca de la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Vamos a hablar de estos temas que son tan importantes y tan interesantes y que se dan bastante en el día de hoy, sobre todo, ¿cierto?, en el tiempo final. Así que está bastante buena, yo he estado estudiándola y vamos a acompañarnos, ¿cierto?, juntos para estudiar el primer tema que se titula Rebelión en un universo perfecto. ¿Cómo surgió el mal en este universo perfecto que salió de las manos del Señor? Bueno, lo vamos a estar estudiando en esta lección. Bueno, el versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 2, así que si tienes tu Biblia vamos a leerlo. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Una referencia directa a Satanás, el lucero de la mañana. Pero antes de comenzar con el estudio de la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia de que nuevamente podemos estar estudiando tu palabra. Pedimos iluminación, que tú nos puedas acompañar, Señor, al abrir las Escrituras, pero también, Señor, que tu verdad nos pueda traer confort, nos pueda traer fortaleza, Señor. Quizás más de alguno ha estado triste durante la semana, han pasado circunstancias complicadas y yo te ruego para que tú puedas bendecir a aquel que está escuchando esta oración, le puedas dar fortaleza para poder seguir avanzando en la vida. Señor, acompáñanos. Pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra, pero también para nuestra vida personal, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos estudiando entonces la rebelión en un universo perfecto. Y el día domingo la lección nos hablaba acerca de la creación como una expresión del amor. ¿Cómo la creación puede ser una expresión del amor de Dios si nosotros vemos constantemente el mal no solamente en nuestra vida, sino también en la naturaleza? Es decir, vemos cómo los animales se comen unos a otros, vemos cómo algunos insectos tienen venenos que pueden matarnos a nosotros o también animales. Entonces, vemos peligro también en la naturaleza. Entonces, ¿cómo puede reflejarse? ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en 1859 Charles Darwin escribió su libro El origen de las especies, publicó su libro y él comentaba acerca de que en este planeta solamente sobrevivían los más aptos. Había una lucha entre las especies y solamente aquellas que lograban imponerse sobre las otras eran las que sobrevivían y traspasaban así sus generaciones. Entonces, ¿cómo pueden entenderlo? ¿Y por qué lo explicó de esta manera Charles Darwin? Porque él también vivió el mal en su vida, es decir, su hija mayor, era su segunda hija, pero mayor de todas las mujeres, Annie se llamaba, tuvo una enfermedad a eso de los 8 años y luego, ¿cierto? Se rumorea, se cree que murió de tuberculosis y eso afectó tanto en la vida de Charles Darwin. Él ya había llegado a sus conclusiones en la década del 40, pero no quería publicar su libro todavía porque pensaba que posiblemente, como él también era creyente, iba a afectar, ¿cierto?, a los cristianos. Así que él vio el mal en la naturaleza, él vio el mal, cómo afectaba a su propia hija que murió, y eso le afectó tan profundamente que decidió él así publicar su libro y decir: en este mundo solamente sobreviven los más aptos, y mi hija no fue de las más fuertes.
Por eso ella enfermó y murió. Entonces él vio el mal en la naturaleza, vio cómo se propagaba el mal y cómo, cierto, los más fuertes solamente sobrevivían. Entonces, ¿cómo entender entonces el mal? Algunas personas el mal los lleva a dejar de creer, pero completamente, y no creen en Dios y no creen en nada. ¿Cómo nosotros podemos ver en la creación una expresión del amor de Dios? Vamos a ir a nuestras Biblias. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia parte desde este principio, es decir, Dios es el amor y Él es el originador de todo, y por lo tanto, si Él creó este mundo, Él, ¿cierto? Y Él es amor, Él lo creó con el propósito, ¿cierto?, de expresar su amor para con todas las criaturas que habitan en este mundo. Por naturaleza, como dice la lección, el amor, perdón, no puede existir encerrado en sí mismo, sino que debe expresarse. Y Dios es un Dios triuno, es una Trinidad que se expresa en amor mutuamente y que al crear algo como los ángeles o como los seres humanos o como todos los animales de este mundo y en todo el universo, también expresan su amor. Otro punto importante es que todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Inclusive también en aquellos juicios que son punitivos, que nosotros vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos ahí a Dios juzgando también a las personas, juzgando al mundo, y también son parte de su expresión de amor que está en su ley, porque su ley es un reflejo del amor de Dios. Y también un tercer punto, que puesto que Dios es amor, Él no puede ser el originador del pecado, que está en oposición directa a su propio carácter. Entonces, de alguna manera, en la naturaleza nosotros tenemos que ser capaces de ver la bondad de Dios. No solamente la grandeza de Dios, sino también la podemos percibir en los animales. En ese amor incondicional, por ejemplo, que tienen los perros hacia sus amos, que a pesar de un maltrato, a pesar de un grito, siguen moviendo la cola y siguen amándonos. Es así, nosotros podemos ver también el amor y el cuidado de los animales que tienen, cierto, por sus crías, de la gallina por sus polluelos. Constantemente en la Biblia nosotros vemos reflejado el amor de Dios a través de la naturaleza. Y Dios toma esos principios como la gallina o como otros animales y va mostrando, cierto, su amor y comparando su amor para con sus hijos, para con todos nosotros. Es esto un reflejo del amor. La Biblia sigue diciendo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras son del apóstol Juan. Y el apóstol Juan realmente experimentó el amor de Dios. Pasó de ser de uno de los hijos del trueno, tener un carácter duro, fuerte, a considerarse, cierto, el apóstol del amor, que nos habla y nos explica cómo es el amor de Dios y cómo puede transformar la vida de cada una de las personas en este mundo. Así es, nosotros podemos ver a Dios y el amor de Dios en su naturaleza. Toda la creación, todo lo que Él hizo, tenemos que ser conscientes de lo que Él hizo, de que lo que hizo fue para hacernos felices a nosotros. Lamentablemente, este mundo se llenó de pecados. Lamentablemente nosotros elegimos pecar. ¿Pero por qué elegimos pecar? Porque tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío. Y eso es el fundamento del amor, que Dios no nos creó como robots. Dios no nos creó, ¿cierto?, programados para solamente amarlo ciegamente, ¿no? Sino tiene que ser algo innato en nosotros, una voluntad
que nace en el interior del ser humano de agradecimiento a su Dios. No somos robots. Dios nos creó como seres libres y ese es el fundamento del amor. Eso nos dice el día lunes. El día lunes nos habla acerca del libre albedrío. La vida y el libre albedrío son condiciones indispensables para que alguien reciba, cultive y comparta también el amor. En 1 Juan capítulo 4, versículo 7, nosotros ya leímos que dice, amémonos unos a otros. La decisión libre de amar, porque Dios decidió libremente amarnos a nosotros. Él decidió crearnos, Él decidió darnos libertad y Él decidió, a pesar de que nosotros no elegimos por Él, enviar a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Libertad. Ese es el fundamento del amor. Y la libertad no solamente para nosotros, sino también para los ángeles. Es decir, Dios dejó que todos los ángeles en libertad eligieran amarlo a Él. ¿Pudo Dios habernos programado? Por supuesto. Pero eso no iba a ser amor real. El amor implica el hecho de que nosotros podamos también elegir el mal. Dios no ordenó que existiera el pecado. Él no lo creó, no dijo, bueno, que sean pecadores, ¿cierto? Vamos a crear algunos pecadores como algunos piensan, ¿cierto? Que tiene que haber un equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal. No, Dios no creó el pecado. Solo permitió que existiera. Él no es el originador último del mal, porque algunos piensan, bueno, pero si Dios sabía que iban a hacer el mal en el ser humano, en Satanás, ¿por qué lo permitió? Él tiene la culpa porque Él lo permitió. Pero no es tan así. No es tan así. Dios nos creó con la libertad. Por eso en Deuteronomio se dice que he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Dios nos recomienda a nosotros, bueno, escoge la vida. Yo te recomiendo que cojas la vida, pero eres libre también de escoger la muerte, si tú así lo deseas. Ese es el fundamento del amor. Muy bien, lo hemos repetido varias veces. Los ángeles como Lucifer eligieron libremente apartarse de Dios y su carácter. Aunque tuvieron oportunidad de arrepentirse, eligieron no hacerlo. Y de hecho, Dios decidió voluntariamente pagar el precio máximo por el pecado y el mal para permitirnos vivir en libertad y amor. El libre albedrío es un regalo de Dios, sagrado a tal punto que respeta nuestra decisión de perdernos, si así lo queremos. Es verdad, Dios respeta. Dios no va a pasar más allá. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, Dios toca la puerta del corazón de las personas, pero no entra por la fuerza. Dios no obliga a nadie. Somos libres de poder elegir qué camino vamos o qué decisión vamos a tomar en la iglesia. Es decir, Dios no va a obligar a nadie a ir a la iglesia. Dios no va a obligar a nadie a tomar una decisión de bautizarse. Tiene que ser una expresión libre de la voluntad de las personas de amar. Dios nos va a invitar, Dios nos va a llamar. Nosotros los pastores somos instrumentos para invitar a las personas para que puedan tomar esa linda decisión. Pero Dios no va a obligar a la persona. La persona tiene que decidir. Y en el fondo yo creo que muchas personas no deciden, ¿cierto? O deciden no seguir a Jesús porque en el fondo de su corazón simplemente no hay amor por Dios. Es así, porque si alguien es tocado por el amor de Dios, ¿cómo decirle que no a Jesús? ¿Cómo resistirse a su llamado? En el fondo, ¿cierto? Deciden libremente rechazar el amor de Dios. Es lamentable, pero es una decisión y Dios siempre la va a respetar. Ahora, ¿qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con el enemigo? En Ezequiel capítulo 28, día martes, vemos, ¿cierto?, que el título es Misteriosa Ingratitud. Ya, ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios le dio el privilegio a Satanás de estar muy cerca de él. Le dio el privilegio de gobernar a las huestes angélicas, de estar adelante del coro de los ángeles. Le dio, cierto, lo puso como un general, pero lamentablemente Satanás se apartó. ¿Cómo fue, cierto, que se apartó? Bueno, Ezequiel capítulo 28, yo tengo acá mi Biblia, versículos 12 al 19, nos dice lo siguiente, y voy a leerlo. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. En primer lugar, cuando comienza el capítulo 28, comienza a hablar del rey de Tiro de forma literal. El rey de Tiro, ¿cierto?, fue un gobernante orgulloso que se jactaba, ¿cierto?, de su sabiduría, de su prudencia, que se jactaba, ¿cierto?, de todos los tesoros, de todo el oro que él tenía, y después pasa del ámbito literal
del rey de Tiro literal al rey de Tiro, ¿cierto? Simbólico, representando a Satanás desde el versículo 12. Y dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí comienza a nombrar las distintas piedras preciosas. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, en la misma presencia de Dios. Las piedras de fuego representan la presencia de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Así es. Eso es lo que le pasó a Satanás. Se corrompió a causa de su hermosura. Nació el mal en él. Este rey orgulloso de Tiro se convierte en la misma representación de Satanás. Él era perfecto en todos los caminos, hasta que misteriosamente surgió la envidia, surgió el pecado. Resulta que Historia de la Redención nos cuenta que se reunió el Consejo Trinitario, es decir, estaba el Padre, el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y se reunieron para poder decidir la creación de este mundo. Y como Satanás no fue invitado, se molestó, se enojó. Él quería esa posición que tenía Cristo Jesús. Y resulta que desde ahí nació la envidia en su corazón, nació el orgullo en su corazón, y él decidió, ¿cierto?, de ¿por qué? Él es otro ángel más. ¿Por qué le dan ese privilegio? Yo debiese estar en esa posición. Yo debiese ser Dios. Yo delante. El yo primero. El orgullo. Es un misterio la iniquidad, así como es un misterio la redención, ¿no? Pero fue una decisión libre. Satanás eligió corromperse a causa de su hermosura, a causa del orgullo. Se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente era. Queridos amigos, hermanos que me están escuchando en este momento, el orgullo es una cosa peligrosa. No podemos ser orgullosos, no podemos siempre tener la razón, no podemos querer siempre tener el privilegio. No podemos siempre creernos, ¿cierto?, lo mejor. No podemos considerarnos, ¿cierto?, siempre superiores a las demás personas. En el fondo, el orgullo es algo con el cual la mayoría de las personas, si no todas, luchamos. Somos orgullosos de corazón. Y el libro Historia de la Redención nos habla acerca de este proceder de Satanás. Dios le dio bastantes oportunidades a Satanás. De hecho, en un momento cuando ya crearon la tierra, Satanás vio las consecuencias de su maldad. Ya no iba a poder estar en el cielo, ya cierto, se estaba apartando del Señor. Él vio y en algún momento sintió, se traduce en el castellano como arrepentimiento, pero en realidad la palabra debiese ser remordimiento. Es decir, Satanás sintió remordimiento. Y nos dice que pasaba un ángel, Historia de la Redención, y mandó a llamar a ese ángel para que le dijese a Jesús que por favor le diese una audiencia con él porque quería arrepentirse. Y resulta que ese ángel fue, Satanás se presentó ante Jesús, le dijo, ¿cierto?, que estaba arrepentido, pero en el fondo Jesús conocía que no era así. Realmente no estaba arrepentido. Sentía culpabilidad, sentía remordimiento por las consecuencias que estaba viendo, pero aún así en su corazón estaba, ¿cierto?, la rebeldía. Y Jesús lo notó, Jesús lo vio. Ya era tarde. Ya muchas veces Jesús le había dado oportunidades a Satanás para poder arrepentirse, pero él había decidido no hacerlo. Y lamentablemente hay un precio. Hay un precio que pagar por el orgullo. Día miércoles, el precio del orgullo. En Isaías capítulo 14 nosotros vemos lo que nos dice. Acá tenemos un paralelo con el libro de Ezequiel acerca de Satanás. Y es importante lo que nos dice Isaías capítulo 14 acerca del orgullo de Satanás. Y dice así desde el versículo 12 al versículo 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra,
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y Jesús lo sabía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Querer ser como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Ese fue el camino de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, en las nubes, seré semejante al Altísimo, y eso es lo que quería Satanás. Nosotros vemos acá al gobernante de Babilonia. Estas son las palabras. Al igual que en el rey de Tiro, primeramente se habla en Isaías 14 del rey de Babilonia literal, y después pasamos al rey de Babilonia simbólico, que habla acerca directamente de Satanás. Y hay una comparación, es decir, la lección de escuela sabática nos compara Jerusalén versus Babilonia. Jerusalén como el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, y también Babilonia, ¿cierto? Como aquel reino que contrasta con la ciudad de Dios, que quiere quitarle, ¿cierto? El trono, que quiere gobernar este mundo completo. Nosotros lo vemos en la Babilonia simbólica, en el libro de Apocalipsis, es decir, quiere gobernar el mundo completo y tiene atrapando al pueblo de Dios. Por eso Dios llama a su pueblo y le dice, bueno, salgan de ahí, aléjense de Babilonia. Pero es difícil muchas veces para el pueblo de Dios alejarse de Babilonia, porque los tiene cautivos, porque los tiene apresados. Pero no están apresados, sino están apresados voluntariamente, es decir, han decidido estar allí. Por eso Dios los invita a salir, pero les cuesta, porque aunque quieren, no pueden, no pueden. Eso es la esclavitud del pecado. El pecado nos atrae, nos seduce y nos esclaviza. Eso es lo que pasa. Pero el rey de Babilonia es el símbolo del orgullo satánico, es decir, es cosa de ver la historia del rey Nabucodonosor. Cuando nosotros vemos la historia de Nabucodonosor, vemos allí que él había tenido un sueño y en ese sueño había visto una estatua de distintos metales y Daniel le dijo, tú eres la cabeza de oro. Capítulo 3, muy bien. Nabucodonosor construye una estatua de oro completa, como diciendo, bueno, este es mi reino eterno. Capítulo 4 de Daniel, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para mi gloria, con mis manos, con mis fuerzas? El orgullo de un rey que fue después aplastado, ¿no? Lo mismo que sucedió acá, ¿no? Es decir, al final estuvo con las bestias el rey Nabucodonosor para reconocer que realmente el rey del universo, el rey de la tierra, es nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí está el orgullo, ¿no? El hecho de quererse superior, el hecho de quererse gobernante, el hecho de querer tener la posición de Dios. Seguramente en la lección de la otra semana vamos a ver este mismo engaño que se le presenta a Eva, ¿no? Seréis como Dios. O en otra versión dice, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esa atracción que está en el ser humano de querer la posición divina, ¿no? De querer yo gobernar mi vida, de querer yo hacer lo que yo quiera. Es la misma posición satánica, el orgullo, ¿no? Y eso es algo que nos afecta, como ya dijimos, a todos nosotros. Pasemos al último día, el día jueves, la propagación de la incredulidad. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 12, se nos habla de una guerra en el cielo. Podría tener dos interpretaciones esta guerra en el cielo, es decir, hubo una guerra en el cielo, o que comenzó la batalla en el cielo. La palabra griega para guerra es polemón, y esta guerra que comenzó en el cielo va a tener su final en Apocalipsis capítulo 16, cuando dice, cierto, que lo reunió para la polemón, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, ahí vamos a erradicar, ¿no? Pero después más adelante se erradica de forma definitiva. Apocalipsis capítulo 20. Definitiva, ¿cierto? El pecado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12 nosotros tenemos, ¿cierto? Este conflicto, esta guerra en el cielo, ¿no? Y la guerra en el cielo dice así, versículo 7, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Primeramente está Miguel, ¿no? Quien es como Dios es Jesús, y por el otro lado está el dragón junto con sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero,
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, ya no hay lugar para Satanás en el cielo y el conflicto se traslada a esta tierra, acá. Y acá comienza el conflicto nuevamente entre el bien y el mal, ¿no? Entre los hijos de Dios, Adán, la creación de Dios, y Satanás, por otro lado, ¿cierto?, que quiere engañar. Eso por un lado. Otra parte, ¿cierto?, podría interpretarse que este conflicto se dio cuando Jesús murió en la cruz y sube al cielo, y ahí está, ¿no? La última batalla. Satanás definitivamente se le es echado a la tierra para nunca más tener presencia en el cielo como representante de esta tierra, porque Cristo murió por nosotros y Él es el gobernante ahora de este mundo. Se ganó el puesto del segundo Adán. Adán había perdido la tierra, ahora Jesús, ¿cierto?, toma de nuevo la tierra. Esa es otra interpretación, pero ambas tienen que ver con el conflicto. ¿Ok? Pero acá nosotros vemos, ¿cierto?, a Satanás, que ahora está en la tierra, y se les da una advertencia a los seres de esta tierra, a los habitantes de esta tierra, y dice así: entonces oí una gran voz, versículo 10 en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora Cristo está reinando en el cielo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, y en la tierra, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte, por los cuales alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero acá viene la advertencia, el ay. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Conflicto acá en la tierra con Satanás, porque le queda poco tiempo. Ahora, esto es lo interesante, ¿no? Apocalipsis ofrece una visión general del conflicto. Primeramente, voy a describir lo que dice en la escuela sabática. Comenzó en el cielo la batalla con la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles celestiales. 2.2. Culminó en la victoria decisiva de Cristo en la cruz, lo que ya mencionamos. Y 3. Aún continúa contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hay poco tiempo y Satanás, ¿cierto?, está pero molesto, muy enojado. Y nos dice al final, ¿cierto?, que esto se traslada: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la ascendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben, queridos amigos, queridas amigas? Nosotros estamos en conflicto con Satanás en este momento. Tú y yo luchamos diariamente contra el enemigo. Tú y yo padecemos ciertos problemas en esta vida. Tenemos conflictos espirituales. Batallamos contra el mismo enemigo que está airado, que sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros, ¿cierto?, vemos el resultado del pecado en esta tierra también. Dios es amor. Satanás, ¿cierto?, es todo lo contrario. Es muerte, es desilusión, es conflicto. Satanás, ¿cierto?, quiere que todos se pierdan, porque él perdió la batalla. Pero nosotros podemos elegir la vida, podemos elegir por Jesús. Ahí está la cuestión. ¿Qué camino nosotros vamos a elegir? ¿Qué decisión nosotros vamos a mantener en nuestra vida? Porque esto es una decisión diaria. Quizás tú y yo hemos elegido caminar por los caminos de Dios, pero pueden pasar circunstancias en nuestra vida, podemos pasar por pruebas, dificultades, por problemas, por conflictos, podemos pasar por distintas situaciones que muchas veces el enemigo quiere entorpecer nuestra vida, para que finalmente nos desviemos del camino que nosotros hemos elegido. ¿Qué decisión vamos a tomar? Eso es lo que nos queda, ¿cierto?, a nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, porque en este mundo se ha propagado la incredulidad. Muchas personas han dejado de creer por el mal, por el conflicto. Están desilusionados, ¿no? Tanta maldad. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas están escritas y podemos, ¿cierto?, confiar en que tenemos un Dios bueno que siempre está a nuestro lado. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima lección.